Muy buenas, mi nombre es Mercedes Caballero y en el día de hoy estamos reunidas mis compañeras Mayra, Wendy, Carmenza, estudiantes de la Facultad de Psicología, con el objetivo de hacer un esbozo del modelo psicosocial. Para hacer el siguiente espacio, nos vamos a guiar por una serie de preguntas que de una manera amena vamos a responder. La primera pregunta que vamos a tratar el día de hoy es, teniendo en cuenta las premisas del modelo biopsicosocial, ¿cómo se describen las variables psicológicas, biológicas, sociales y su incidencia en el caso abordado? Bueno, recordando un poco lo que es el modelo biopsicosocial de Enger, quien fue quien propuso este modelo, ¿verdad? Él describió tres premisas o tres factores como son los factores biológicos, refiriéndose de pronto a la anatomía, a la genética, los factores psicológicos como los pensamientos, las emociones, todo esto, los procesos cognitivos y los factores sociales como es los aspectos familiares, el aspecto laboral, o sea, es todo el entorno, ¿verdad? Donde se mueve la persona. Entonces, si me voy a la segunda parte de esa primera pregunta que nos están haciendo es cómo esas variables tienen incidencia en el caso abordado. ¿Cuál fue la incidencia? Que la paciente, en este caso María, ¿verdad? Ella presentaba un deterioro en esas tres áreas. María, aunque cuando se hizo exámenes físicos no se le detectó nada, las pruebas de laboratorio no revelaban nada anormal, es posible que ella presentara algún desorden alimenticio. ¿Por qué? Porque su contextura era extremadamente delgada, aparte de eso era inapetente, tenía muy poca energía. En cuanto a la parte psicológica, sabemos que se agredía frecuentemente, se mantenía irritable, se sentía incapaz de manejar las labores en casa, o sea, de cumplir con sus responsabilidades. Entonces aquí vemos cómo está incidiendo aquí estos factores, ¿verdad? En la actitud y en la situación que María está presentando. Y en cuanto a lo social, ¿verdad? También se nos cuenta o se nos dice que las relaciones interpersonales de María son casi nulas. Son casi nulas, escasas, porque ella no salía, no tenía amistades, permanecía encerrada. Entonces, aquí vemos cómo aterrizamos estas tres premisas, ¿verdad? En la situación que María está viviendo y nos lleva a entender que la salud y la enfermedad, ¿verdad? Son dos estados que se combinan, ¿verdad? Y que es importante que haya un equilibrio para la vida de la persona. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, se nos está cuestionando lo siguiente. Empleando el principio de causalidad circular del modelo biopsicosocial, ¿cuál consideras, escúchame bien compañera, sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso en estudio? ¿Y cuál es tu abordaje como psicólogo? Buenas, un saludo para todas. Bueno, listo, empezamos cuando hablamos del principio de causalidad circular, debemos tener en cuenta que en este modelo toda una serie de factores influyen para dar lugar a una situación clínica concreta. Cuando hablamos de una serie de factores, quiere decir que no nos estamos enfocando en una sola línea, llámese solo social, o llámese solo biológica, o llámese solo psicológica, sino que cada una de estas líneas son importantes y son súper influyentes para dar lugar a una situación clínica concreta. Nos permite comprender una realidad compleja. En el caso de María, a la paciente se le diagnosticó una distimia. Estaríamos hablando de un trastorno depresivo persistente. La pregunta concreta es cuáles serían o cuáles podrían ser estas posibles causas. Bueno, a nivel físico, ya pues habíamos abordado, Mercedes nos había comentado, que efectivamente se le hicieron exámenes físicos, se le hicieron pruebas de laboratorio y todo parecía normal. Pero debido a que pues ella era de contextura delgada, entonces se podría de pronto pensar en algún desorden alimenticio o inclusive también ella había manifestado inapetencia y de hecho ella también había manifestado que se mantenía con poca energía. Podemos también mencionar que a ella le afectó muchísimo su segundo embarazo. Este elemento pues empezó como a detonar estos otros elementos psicológicos. También se sentía incapaz de llevar a cabo las responsabilidades de ser madre, pues de pronto porque en su infancia estuvo muy marcada por la enfermedad de su mamá. Esto le generó un miedo y ella pues ese miedo lo manifiesta diciendo que podría también faltarle a sus hijos. Eso es en todo lo que tiene que ver con lo psicológico, en la parte social, en sus relaciones interpersonales. Tenemos que ella pues en su niñez, ella vivió episodios de violencia intrafamiliar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos abordar este caso? Este caso lo podemos abordar desde la técnica del abordaje narrativo o inclusive desde la técnica del abordaje estratégico. En el abordaje narrativo, por ejemplo, esta técnica trabaja desde las historias que tiene el paciente que contar. Nos vamos a situar como en ese discurso, es decir, la persona, nadie conoce mejor su vida que el propio paciente. Entonces, vamos a escuchar estas historias que el paciente tiene y vamos a generar un efecto liberador. El efecto liberador es una herramienta. Esa herramienta permite pues, abordar un compromiso, una aceptación por parte del paciente frente al problema, nos permite analizar cuál es el problema de María y cómo trabajaríamos desde ese problema en adelante. En cuanto al abordaje el abordaje estratégico, es otra técnica y nos permitiría entonces analizar y formular de manera más sistemática el problema.
En este abordaje estratégico ya involucraríamos a la familia y en este caso tendríamos a María, tendríamos a su esposo contándonos el problema. Y a partir de ahí, pues empezaríamos a construir soluciones que tengan unos objetivos y que podamos tener o generar acciones reparadoras. Bueno, Carmenza, muchísimas gracias por tu intervención excelente. Ahora nos vamos a otro cuestionamiento que es, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico, desde una mirada biopsicosocial, define qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado. Buenas noches. Buenas Bueno, la noches. respuesta es el contexto, es el conjunto de circunstancias que rodean una situación. ¿Y cómo se articula pues, con los diagnósticos de salud? Pues los diagnósticos de salud, más que todo, el enfoque biopsicosocial que se enfoca en el pensamiento, en las emociones, en las conductas y más que todo, en el caso de María, pues que ella lleva ya una falta de pérdida del sentido de la vida, pues todas esas situaciones vividas que le sucedieron a ella pues en su niñez, se ven reflejadas y se ven mucho afectadas en la actualidad, ya que no pudo haber terminado sus estudios. Esa es una situación que a María pues la marcó muchísimo, ya que pues no se pudo profesionalizar, no le encontró un camino más a su vida, aparte de que pues la pérdida de su mamá desde niña pues también fue una pérdida grande para ella, ya que era su madre, y aparte que ella se hizo a cargo de su papá, de su hermano, desde muy chiquita. Entonces, pues el contexto con el enfoque biopsicosocial, pues en la parte de la salud, más que todo en el caso de María, pues se ve más que todo reflejado desde su niñez. Seguimos entonces, el siguiente cuestionamiento es, esta le corresponde a nuestra compañera Mayra. De acuerdo, Mayra, a los ejes propuestos de la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo crees tú que se articularían con el manejo del caso? Buenas noches a todos. Bueno, según la pregunta que nos dicen que cómo la Política Nacional de Salud, cómo se articularía en el caso. Pues Sí. entonces acá el Ministerio de Salud y Protección Social presentó una propuesta nacional para la salud mental aprobada mediante la resolución 4886 de 2018. Esta política nace como para dar respuesta a la creciente problemática que existe socialmente, que busca reducir los trastornos mentales que están en el país. Por ejemplo, acá lo podemos asociar con el caso de María, que ella tiene un diagnóstico de distimia. Se puede intervenir con esta política, ya que tiene sus problemas de violencia intrafamiliar, que fue desde niña. Ella presenció pues, por parte de su padre que maltrataba a su mamá. Después, cuando ya ella formó su hogar, también fue como, o sea, fueron repetitivos esos patrones, también su esposo la maltrataba. Ella se puede acoger a esta política para tener un tratamiento de calidad y pues brindarle unos primeros auxilios psicológicos en frente a esta crisis. También necesita una educación en salud mental, una revisión oportuna de los servicios psicológicos y educativos que se requieren para este caso y así tener un tratamiento exitoso. Ya para concluir podemos decir, ¿verdad, compañeras, que desde nuestro rol de psicólogos nosotros tenemos que tener presente algo, y es que al momento de abordar al paciente definitivamente es de suma importancia tener en cuenta todas estas dimensiones, ya que una alteración bioquímica no siempre se traduce en una enfermedad, como normalmente se hacía antes con el médico, el biomédico, que reducía, ¿verdad? Y solamente se veía desde este enfoque. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una integración de diversas causas, ¿verdad? Entonces, el rol del psicólogo desde este modelo, ¿cuál debe ser? Reconocer a la persona como un ser integral. De esa manera lo vamos a abordar, ¿verdad? Es incorporar a la persona como sujeto dentro de un proceso terapéutico, conocer el síntoma que lleva, los síntomas, la situación, todo el entorno, ¿verdad? Y estrategias más adaptativas, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de gestar acciones que disminuyan la problemática, ¿verdad? E incrementar el disfrute de su vida, toda la problemática que estaba manejando. Bueno, creo que por el día de hoy hemos terminado. Muchísimas gracias, compañeras, por estar aquí, por esta intervención, y bueno, nos despedimos y bendiciones para todos. Hasta luego. Amén. Bendiciones. Hasta luego.